rumbo a la elección 2018. War Room, la política tras bambalinas. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un gusto saludarle. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, un placer estar con usted en War Room 2018, la política tras bambalinas. Como cada semana, acompañarlo en este camino hasta el primer domingo de julio del próximo año, donde elegiremos 9 gobernadores y también al presidente de la República, el relevo de Enrique Peña Nieto. Usted sabe, han pasado distintas cosas, prácticamente hay ya 2 candidatos más que definidos en el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, y también, por supuesto, en Morena, Andrés Manuel López Obrador. Faltará ver qué pasa con los otros partidos y con los independientes que logren recabar las firmas necesarias. Mientras eso ocurre, déjeme usted presentarle aquí a uno de los consultores más talentosos que está arrojando México, sin duda alguna, en referencia a lo que tiene que ver con el mundo digital. Su nombre es Marcelo García Almaguer, ha ganado RIT Latinos, premios que reconocen a lo mejor de la consultoría política en Hispanoamérica desde el año pasado, siendo consultor revelación y siendo apenas este año también uno de los ganadores por el manejo de crisis digitales. Ha escrito un libro, se llama Crisis Viral, está con nosotros para platicar un poco de lo que está haciendo también en el gobierno del estado de Puebla y lo que está haciendo a nivel nacional con esto que él maneja a la perfección. Marcelo, querido Alex, saludarte. Un placer estar aquí contigo. Marcelo, cuéntanos un poco, Crisis Viral, este libro que tenemos aquí, tú lo has dado a conocer, participó en los RIT, ganó en el 2016 también un premio al respecto por su contenido, y es algo que está pasando ya día con día. Las crisis, más allá del mundo real, se están originando en el mundo digital. ¿Cómo identificar una crisis? ¿Cómo poder atacarla? Porque le pasa no solo a un político, también le puede pasar a una persona común que tiene una red social y que puede ver de repente algo que no le favorece en ella. Claro, es algo que todo mundo está viviendo con él y lo está enfrentando de manera empírica. Lo que nosotros hicimos fue crear un modelo en donde prácticamente necesitas 4 cosas para que tú puedas entender una crisis y sobrellevarla. La primera, saber qué sentimiento trae, qué formato viene, si los influenciadores están hablando de ella, ¿no? Y el tipo de alcance. Prácticamente esa formación, así como el economista piensa en oferta y demanda y el periodista hace las preguntas qué, cómo, dónde y por qué, lo mismo aplica pero para el community manager que tenga ese verso dentro de un ecosistema digital. Si tú puedes responder esas 4 cosas, puedes naufragar en un tormenta digital y saberla administrar paso a paso. ¿En cuánto tiempo puede desarrollarse una crisis de manera digital? Pues mira, hay diferentes casos. Hemos visto que desde la trinchera de parte de campañas y por parte de gobierno son cuestión de segundos. Antes estábamos esperando a la foto del día, hace 15 años. Hoy estamos viviendo el tuit del minuto, la información que está saliendo al día a día, y el cerebro ahora está acostumbrado a consumir pequeñas dosis de información. Pues, haz de cuenta que le estás dando un dulce cada vez al cerebro que tienes un pequeño tuit, porque eso no implica una reflexión cognitiva. Simplemente estás digiriendo, absorbiendo, y no hay un tren de pensamiento. Ante ese contexto, lo que tú necesitas es una metodología, un equipo, y necesitas actuar rápido. Y lo que hemos estado haciendo a lo largo de ya cerca de 10 años inmersos en la parte digital es cómo generar un protocolo de crisis digital. Y es prácticamente un checklist de qué hacer, cómo hacerlo en medio de una crisis. ¿Cómo ves 2018 en cuestión de crisis digitales? ¿Se vivirán de manera frecuente, sin duda alguna? Pues mira, va a haber muchas. Aquí lo importante es cómo lo abordan los equipos de los presidenciables, cómo lo abordan los partidos. Llega un momento en donde si tienes brazos caídos y si no tienes un equipo con lo que le llamamos el sexto sentido,
que están atentos, ubican muy bien a los diferentes actores en las diferentes partes de la comunidad digital, porque es como una vecindad, ya sabes quién es el loco de la cuadra, quién es la persona que siempre está opinando y que en verdad tiene un peso político dentro de la coyuntura, y poder detectar muy bien con estos 4 elementos si tiene un alcance a lo mejor en una comunidad de nicho, o es un alcance estatal, o puede ser una crisis que pueda llegar a nivel mundial. ¿Será la elección de las crisis digitales? Seguramente. Aquí la cosa es de que todo el mundo mete la pata. La cosa es sacarla rápido. ¿Qué tan rápido hay que actuar? Mira, tenemos una ventana de 2 a 7 segundos para captar la atención en redes sociales. Esa ventana de oportunidad se abre y se cierra cada rato. Es como si estuviera una ventana en una choza en medio de un huracán. Y lo que necesitas es tener la habilidad de entrar y salir y demostrar rápidamente que no es cierto, porque se te puede generar una ola digital. Y en medio de una ola digital no hay poder humano, financiero, religioso, supranatural, alienígena que la pueda parar. Esa cosa, una vez detonada, nadie la puede parar. Este 2018, desde tu concepción, ¿será la elección, Marcelo, en donde el ganador gane gracias a las redes sociales, o en donde el segundo lugar pierda por no saber manejar las redes sociales? Sin duda alguna va a ser un factor importante. No creo que va a ser el factor para ganar una elección, pero sí es un microcosmos que te genera percepción. Y fácil, una estrategia de redes sociales te puede o dar arriba de 7 puntos o te puede castigar menos 7 puntos. Y estamos hablando de todos los fenómenos culturales que estamos viviendo hoy en México. Los fake news. Tenemos ahora equipos digitales de parte de diferentes instituciones, agendas personales, partidos políticos, movimientos orgánicos, que ellos están utilizando recursos humanos y financieros para promover una agenda. Y ahora con Facebook, pues uno no escoge lo que le gustaría bajo demanda. Facebook, ahora eres rehén de una especie de algoritmo que te arroja información y te dice, yo creo que tú debes de consumir eso. Entonces, ante un mundo en donde tienes mucha competitividad, en donde el que mete más información o narrativa dentro de las redes es el que gana, y luego, ¿cómo poder detectar cuál es información chatarra y cuál es conocimiento? Porque ahora hemos visto después del S-19 que la gente en medio de una crisis, el primer factor de toma de decisiones y de consumo de información es Facebook. Dejó de ser la tele, dejó de ser la radio. Y obviamente el Twitter, porque Twitter es círculo rojo. Entonces, por vez primera, vemos que las redes le ganaron a los medios tradicionales en medio de una crisis. Y eso lo documentamos con una encuesta. Al rato se las pasamos con mucho gusto. Y eso nos explica en donde, si tienes fake news, ¿cómo puedes detectar entre lo que es válido y no? Ahí te da una estadística. La Universidad Complutense hizo un experimento. Le preguntó a un grupo de control de jóvenes, le dijeron, ¿quiénes de ustedes pueden detectar una fake news? 60% dijo, yo puedo. Los resultados después del ejercicio, 86% no pudo detectar la fake news, solamente el 14%. Entonces, a los nativos digitales, la gente que está preparada, que nació con estas tecnologías, los burlan los fake news. ¿Qué esperas de un electorado que está siendo influenciado, que está siendo manipulado por un algoritmo y que al final del día no valida? Alex, ¿cuántos años eres de reportero? Más de 30 prácticamente. 30 años. Y tú siempre has desarrollado una habilidad, que es checar el dato. El ciudadano no tiene esa habilidad, no tiene esa escuela, no tiene esa formación. Entonces el ciudadano no confirma la información, simplemente comparte. Y esto es algo que has llevado al gobierno del Estado de Puebla, donde
también has detectado que no solamente es suficiente tener una oficina de comunicación, sino llevarla también a las áreas digitales. Correcto. Tony Gali lo que hizo fue innovar en la administración pública. Y por vez primera en todo el país se crea una coordinación general de comunicación y agenda digital. Es decir, fusionar las dos visiones. La visión donde ciertamente el cabildeo con los medios, la relación con los medios tradicionales es muy importante, pero también esta habilidad de entender el ecosistema digital y prevenir crisis como las genera un gobierno. Imagínate, son 15,000 personas que están trabajando bajo una nómina en diferentes partes de la República y resulta que toda la cultura es analógica. No hay funcionarios digitales, no hay estrategia de posicionamiento digital. Eso sí, hay pago a empresas y consultorías que se llevan un recurso importante, pero la empresa no te salva en medio de una crisis. Y lo hemos visto con gobiernos. Por ejemplo, el tema de Graco en Morelos. Le salió muy fuerte la crisis. Le levantaron un TT, entre que si es detonado por medio de un grupo partidista, pues el tema es de que fue una ola que fue creciendo donde la ciudadanía se sumó. ¿Qué haces cuando traes un movimiento digital de cerca de 20,000 tweets en contra del funcionario público, del secretario o del gobernador? A diferencia de los medios tradicionales, como se operaban antes las oficinas de comunicación, los medios digitales pueden generar movimientos contra los gobiernos, pueden asociar a todas estas personas inconformes y hacer que actúen contra una persona en particular, contra un funcionario. Porque la agenda digital ahora está marcando, a veces, y depende de la circunstancia, la agenda tradicional, cosa que no veíamos. Decían, no, pues es un tema de Twitter, está aislado. Y hemos visto cómo se dañan reputaciones, temas muy desafortunados en donde funcionarios de alto nivel, por un video... ¿Funcionarios o todos los gobernantes entienden esto? Yo digo que no. No, porque ellos piensan que contratando a una empresa te puede solucionar. Y la nueva tendencia, la era que estamos viviendo es de crear movimientos digitales, pero con la combinación del poder humano, de activistas digitales, de verdad, que tengan rostro, que tengan nombre, no usar los bots o los influenciadores que son pagados por ciertos partidos, pero si tú tienes una base social y los articulas para generar un movimiento y utilizas las redes sociales, entonces tienes un mecanismo de defensa. Te voy a dar un ejemplo. El gobierno de Puebla trae una política pública enfocada al tema de la violencia contra las mujeres. Y lo que estamos haciendo es ir a las universidades a reclutar jóvenes y decir, señores, ahora necesitamos que sean activistas digitales y necesitamos que nos ayuden como voluntarios a que ustedes hagan algo por la comunidad, la colonia, la ciudad donde están viviendo. No se vale que medios de comunicación estén utilizando videos de cosas, sucesos, eventos centinela que son muy fuertes y los repliquen en el estado donde está. Ni siquiera es del estado, porque la crisis había sucedido en otro, pero el sensacionalismo les gana, ¿no? Al final del día uno lo que quiere es RTs y likes. Marcelo García Almaguer, muchas gracias por abrirnos este panorama. Seguramente estaremos platicando contigo en otros programas más adelante porque hay mucho que contar. Gracias, y también para usted que nos ve a través de redes sociales, más adelante le diríamos cómo ganarse uno de los 20 libros que tenemos aquí de Crisis Viral para que pueda disfrutarlo y entender un poco más esto. Marcelo, muchas gracias. Gracias, Alex. Continuamos en War Room, camino al 2018. Diccionario electoral. Padrón rasurado. Acción de eliminar la voz y voto de los electores con el propósito de erradicar la posibilidad de que el partido rival se declare victorioso. Diccionario electoral. Continuamos en War Room 2018, la política tras bambalinas. Y mire,
El siguiente invitado no necesita muchas presentaciones, lo conoce muy bien, sabe de su asertividad, sabe de la confianza que generan sus encuestas. Me refiero a Roy Campos, que nos acompaña en el estudio. Mi querido Roy, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien. Midiendo el 2018 ya de entrada y desde hace tiempo. Sufriendo el 2018. Sufriéndolo, pero gozándolo a la vez, ¿no, mi querido Roy? Bueno, con mucho interés, porque además se puso interesante. Se puso cosas inéditas, están pasando cosas inéditas, aunque la historia da vueltas, ¿no? Sinceramente, a ver, lo que estamos viendo en el frente, ¿se rompe o no se rompe? No sabemos. Pero igualito pasó en 99. O sea, en 99 se reunía la gente del PAN, que quería a Fox, y la gente del PRD, que quería a Cárdenas, se reunían, tenían pláticas, hay que sacar al PRI, pero luego no se pusieron de acuerdo en qué, en el método de selección de candidato. Y no se ¿quién hizo va la a ser alianza. el coronado con...? Sí. Es ahí donde viene el problema. Entonces, bueno, estamos reviviendo cosas, pero cosas inéditas, ¿no? En el PRI, dirigiendo al PRI alguien que decían que no era priista, y de candidato a alguien que no es priista. También no es priista. O sea, no estaba ya ni afiliado. Y al que se le abrieron los candados para poder entrar. Cosas raras, ¿no? Tú que lo mides y lo sabes muy bien, Roy, este no priismo de MID, ¿qué tanto ayuda, perjudica a este partido con miras al 2018, al mismo MID con... La pregunta es buena porque es una apuesta de Peña Nieto y los que gobiernan, digamos, es una apuesta, porque ellos dicen, el PRI, la base del PRI la vamos a mantener y vamos a ir por un poquito más, y ese poquito más, MID nos los puede traer. Y puede salir que ni siquiera conserven a la base del PRI. Eso es lo que muchos aseguran, ¿no? Claro. Que el problema es que el priista como tal podría sentirse hecho a un lado y no identificado. De hecho, mira, a ver, la única forma de que MID les diga siéntanse parte, o como dice el Reforma, háganme suyo, sí. háganme suyo, ¿no? Es que les dé candidaturas. O sea, el priismo nacional, la única forma que diga MID va a gobernar con nosotros es que todas las candidaturas, A gobernadores, diputados locales, sean diputados priistas federales, netos. sean el priismo tradicional. Pero entonces mete a MID en el otro problema. ¿Cómo va a ser para que todo sea priismo tradicional y decirles a los demás, oigan, no soy el PRI, soy el cambio, vamos distintos? O sea, ese doble discurso, ¿cómo va a ser para decirle a los priistas soy del PRI y voy a gobernar con el PRI? Y afuera decirles, no soy PRI, no viene el mismo PRI, soy el cambio. Es un discurso complicado que va a tener que aprender a manejar. ¿Qué vislumbras? ¿Una lucha de tres? ¿Que podrá convertirse al final en una lucha de dos? Una lucha de tres de inicio, pero la historia nos dice que se va a convertir en dos. A ver, en el 2006 fue lucha de tres de inicio. O sea, Madrazo, Calderón, López Obrador era de tres. Y después se tuvo que desplomar Madrazo y Calderón sube. En el 2012, efectivamente, era una lucha de... Josefina estaba en la pelea. Al final no estuvo en la pelea y terminó de dos. Yo creo que hoy igual. Una lucha de tres donde van a terminar dos y uno de ellos es López Obrador. López Obrador está no solamente ya inscrito como candidato, sino ya es finalista. Ya llegó a la final. Sin haber empezado. A la final antisistémica. Claro. Porque la final va a ser quién representa al sistema y quién al antisistema, como todas las elecciones. Como todas las últimas elecciones. A ver, si ves Grecia, España, Inglaterra, Holanda, Francia, Honduras recientemente, alguien representa al antisistema y alguien al sistema. El antisistema es López Obrador y hay una semifinal entre el PAN y el PRI por quién representa al sistema. El PAN y el PRI, que estamos hablando del frente como tal. El PAN contra el PRI. PAN frente, pero como no sabemos si ya es el frente, digamos, el PAN, que puede ir con el frente, contra el PRI. ¿Quién de los dos representa la lucha contra López Obrador? ¿No? De entrada, ayer, o estos días, digamos, con lo de MIT, parecería que el PRI está en su burbuja de selección de candidato y el PAN está en sus problemas de selección de candidato. Entonces parecería que el PRI tiene la ventaja en esa semifinal. Está en el momentum. Está en el momento, exacto, bien dicho, tiene el momento, pero no sabemos, ¿no? O sea, el PAN... Falta mucho, todavía. Sí. El asunto es que no hay otro candidato que represente el antisistema por ahora mismo. No, ni siquiera los independientes. Porque los que hablan, el Bronco habla contra Andrés Manuel López Obrador. Sí, no, o sea, en la semifinal de los independientes tendría que ver qué independiente jugaría como antisistémico. El Jaguar no, el Bronco no, Margarita tampoco, Marichuy podría ser, pero su discurso tampoco es muy agresivo. Es muy pobre y sus firmas son muy pocas. Y además es muy temática, ella quiere poner el tema indígena en el debate, pero no está con un antisistema como López Obrador. Entonces no hay un discurso antisistema.
¿Qué va a pasar? ¿Qué vislumbras tú? Tendría que haber, suponiendo que fuéramos o estuvieras en el cuarto de guerra precisamente... ¿De quién? Del PRI. ¿De quién? No, vamos a ver, ¿de quién? ¿Qué hay que hacer? ¿Necesitamos a alguien que le reste votos a López Obrador? ¿O nos vamos como estamos? Todos somos sistema y él solamente es el gran antisistema. Difícilmente alguien de aquí puede jalarle votos. Mira, te lo voy a poner así para llegar a la conclusión de qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? La pelea es antisistema-sistema, pero la realidad es que no va a ser así. Va a ser antisistema contra antisistema. No contra el sistema, contra antisistema. El antisistema va a manejar un discurso de coraje, alimenta el coraje. Y el antisistema alimenta el miedo, ¿no? Entonces, bien. Entonces, yo creo que en el PRI lo primero demostremos que el que puede vencer al antisistema somos nosotros. Hay que ganarle al PAN. Entonces, hay una primera etapa de la campaña de gánenle al PAN. En esa lucha de 3, quedar en los dos finalistas. Y una vez 2, van a mandar el mensaje de miedo. Un mensaje posverdad, porque los dos van a manejar posverdades, ¿no? La ventaja del antisistema va a manejar la posverdad de que ahí viene Maduro. Ahí viene Maduro y entonces... Venezuela llevado a México, sí, como ya se había dicho. Y entonces van a tratar de captar no solo a los priistas. A ver, señores, todos los que tengan miedo a Maduro vengan para acá, ¿no? Y del otro lado vamos a hacer un coraje, y el coraje va a ser todos son iguales. El PAN, el PRI, el PRD, todos son iguales, todos son cómplices, todos son corruptos, que también es una posverdad, porque aún entre todos ellos hay diferencias, ¿no? Pero los dos manejan discursos extremos tratando de polarizar. El problema es cómo queda México después de una elección así. ¿Cuántos van a elegir al próximo presidente de la República? ¿Y cómo queda? O sea, imagínate que fueran 50-50, que ganaran por poquito a alguien. Así muy polarizado. ¿Cómo gobiernas con la mitad de la población enojada contigo? ¿O cómo gobiernas con la mitad que te tiene miedo? O sea, eso dejan a un país muy problemático. ¿Tú ves a un López Obrador invencible? No invencible, pero muy bueno para hacer campaña. Muy bueno. A ver, es la 5ª vez que va a aparecer en la boleta. ¿No? Es la 5ª vez, ¿no? La 3ª presidencial y una de Tabasco y una jefatura de gobierno. Regente, ¿no? Pero en el 2012 es una gran campaña. O sea, es una gran campaña, no bajó. Subió, o sea, él pasó a Josefina, se volvió competitivo. Y tan es así que se dice que si hubiera durado más tiempo a lo mejor alcanza. Se cruzaban. ¿No? Entonces, una gran campaña, aprendió. Y si vemos sus mensajes, le sabe muy bien al discurso, ¿no? Es un gran comunicador. Gran comunicador a su público. Su público ya lo sigue, le perdona todo. Todo, o sea, recuerda un poco a Trump en ese sentido. O sea, los seguidores de Trump le perdonaron todo en campaña. Igual, los seguidores de López Obrador le perdonan todo. Se vuelve una religión. Una religión. Fans. Su meta es, 1, captar más, que es alimentar coraje para yo soy el que representa ese vengador anónimo que necesitan, yo soy. Y 2, que se le dividan en contra, ¿no? Que los que están en su contra se dividan entre varios. Por eso la dispersión del voto no solo favorece al PRI, también favorece a López Obrador. En el caso del Frente, ¿ves que llegue el Frente a la elección, que llegue el Frente a la boleta? Mira, cualquier alianza electoral se hace si hay incentivos de las partes. Tiene que haber incentivos. El PAN tiene un gran incentivo. Soy el partido mayoritario, yo pongo candidato y ustedes me aportan votos. Es el incentivo del PAN, es impresionante. Pero para el PRD, ¿cuál es el incentivo? ¿Qué gana? Bueno, Movimiento Ciudadano no gana nada. Movimiento Ciudadano es decir, tengo Jalisco y la gano con o sin ustedes. Que ya lo dijo. Ya, ¿no? Entonces denme más. Si no me dan diputados, senadores, pues no tengo por qué ir, ¿no? Entonces va. Pero el PRD... su incentivo inicial es decir, a ver, gobierno 4 estados, 3 parece que los voy a perder. Ciudad de México, Morelos y Tabasco. De mis 4, 3 parece que los voy a perder. Ayúdenme a conservarlos. A ver, me uno a ustedes y ustedes me ayudan para tratar de conservar algo. Bien, pero también déjenme competir por las candidaturas. Pero si el PAN se arropa y dice, todas son mías, el PRD se sale. Entonces yo creo que Mancera hoy se siente desplazado y dice, yo no gano nada. A ver, ¿yo qué gano? Sí, Mancera ya acabaría su carrera. Sí, pasando el 2018 se acabó Mancera. O sea, voy al frente y ¿yo qué? O sea, ustedes quedan candidatos presidenciales, a lo mejor hasta Alejandra Barrales candidata a jefatura, pero ¿yo qué hago? Como el chinito, nomás milando. Entonces él dice, pues entonces si ustedes no, pues yo voy por mi lado. Entonces el que se está rompiendo por 2 lados. Movimiento Ciudadano, que si no le dan más
no pierde nada Y rompiendo. hay que ser sinceros, Movimiento Ciudadano lo que interesa es Jalisco. Es Jalisco. Y ya Sin lo tiene. Jalisco es el PT, es Sí. nada. Y entonces, yo lo tengo, ¿para qué me están...? Denme más. O sea, denme posiciones en el Congreso. Si no le dan, se sale. Y el PRD lo que le importa es o más posiciones o denle chance de jugar a Mancera. ¿No? Si no, pues se va. Pues nada está escrito y habrá mucho todavía que planear y que platicar. Mucho. Y que medir. Seguro, mi Roy. Estaremos aquí platicando. Sale. Estarás, por supuesto, más adelante con nosotros. Vamos a ir a un corte, regresamos con más. Gracias a Roy Campos, por supuesto, aquí en War Room, la política tras bambalinas. Diccionario electoral. Piromaniaco. Es el mapache que al perder la elección quema las urnas o votos falsos para que no queden pruebas del fraude electoral. Diccionario electoral. Continuamos en War Room 2018, la política tras bambalinas. Es para mí un honor presentarle a partir de este momento una mesa redonda que hemos armado con 3 distinguidos consultores políticos. Le presento a usted, ya los conoce de programas anteriores, a uno de ellos se lo voy a presentar. Él es Roberto Morris, en primera instancia, consultor político, también académico en algunas universidades de aquí de la Ciudad de México. Está Alex San Martín, ya platicó con nosotros en entregas pasadas, y por supuesto Carlos Mandujano, todos ellos ganadores de premios RID, a lo mejor de la consultoría política de Hispanoamérica. Señores, está listo prácticamente el paquete 2018, o muy avanzado ya, pareciera que hay dos, como dijeran ahora, que hay tiro, Andrés Manuel López Obrador y por supuesto José Antonio Meade, que ya es candidato, que acaba de ser ungido ayer como candidato del Partido Revolucionario Institucional, en un partido donde no había militado y donde no milita todavía. ¿Qué nos espera para 2018? Quien guste, adelante, Roberto. Yo veo un escenario muy complicado para mí como candidato del PRI, ¿no? Más que nada en un ambiente donde se está repensando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y él es, digamos, el representante, por así decirlo, de los últimos 37 años de política económica. ¿Qué tiene el país con el mismo número de pobres que hace 37 años antes de que entre el vigor, ¿no? En ese sentido, políticamente, no es tanto él como persona, ¿no? Que es una persona con un récord bastante limpio a nivel corrupción, escándalos, etcétera, sino que él va a tener que defender, pues básicamente, 40 años de política económica que no ha generado beneficios para casi el 50% de la población, ¿no? Y en un partido donde sus bases son los campesinos, los obreros, que realmente no está dialogando con esos sectores, su figura realmente no es representativa de esos sectores. Que al parecer el fin de semana hubo pues, el apapacho, pero por ahí me dicen que les costó un poquito de trabajo llenar los auditorios, específicamente en la CNOP y en la CT. ¿Qué tan difícil será para el señor Meade la candidatura? Pues mira, decíamos la semana pasada o hace 2 semanas, no me acuerdo, cuando estuvimos aquí, que Andrés era el único candidato que tenía un discurso político. Y ayer vimos a un José Antonio Meade que ya empieza a tener un discurso político, hace una llamada a la unidad y hace unos contrastes fuertes con respecto a Andrés Manuel López Obrador, pero lo más importante no es lo que construye José Antonio Meade, sino el desastre de semana que tiene Andrés Manuel López Obrador. Una semana donde pierde el norte por completo, suponemos que había apostado por el secretario de Gobernación como candidato o otro candidato, pero no con José Antonio Meade, y lo mete directamente en la contienda. Se pasa toda la semana contrastando con él y el fin de semana en Guerrero pierde los papeles y dice que va a pactar como que está estudiando hacer una amnistía con el narco. Difícil. Cambiamos los términos de la campaña en este momento, y de una campaña de hablar economía vamos a hablar de una campaña de seguridad. Y una campaña de seguridad en la que es pactar o no pactar con el narco, ahí sí López Obrador acaba de perder totalmente. Un lastre difícil, porque lo podrían convertir en spots, lo pueden sacar cuantas veces quiera. Si la gente ¿Alguien duda que no vaya a pasar eso? Bueno, ya estaríamos se están tardando prácticamente. ¿Qué tan difícil ves para José Antonio Meade el camino? Mira, yo contrasto un poquito con la opinión de Morris en este tema. Creo que efectivamente representa 37, 40 años de una política económica, efectivamente eso lo representa perfectamente él,
Creo que el PRI es el partido más disciplinado que hay y tiene al final del mes y al final del próximo mes, tiene un reto más importante. Son 9 gobernaturas, la jefatura de gobierno, todas las senadurías, todas las diputaciones. Ese es el reto más importante. Si el PRI logra salir cohesionado de esa selección de candidatos, el PRI se va a alinear, va a sacar todo lo posible que puede dar el PRI como tal, como estructura, como corporativismo. Y creo ahí es donde creo entender al presidente Peña cuando lee perfectamente quién le da un poco más al PRI. Todos los internos que tenía, que trató de crecer, Aurelio con la reforma educativa, el doctor Narro con su gran respaldo no solo académico, sino de personalidad, el propio secretario de Gobernación con su control interno. Recordemos que es el último secretario de 6 años que hemos tenido, o por lo menos de 5 ahora, ¿no? Que de Gobernación, con el control interno, llevándose todo el peso del negativo, pero ninguno de esos candidatos le daba hacia afuera nada. Se quedaban con el 25, 26, 27 del PRI. MIT les da algo, lo han medido por todos lados, yo soy muy respetuoso de los que hacen investigación, lo han medido por todos lados y les da unos 6, 7, 8, hasta 10 puntos en el mejor de los casos. Eso necesita el PRI. Esta es una elección donde ahora sí coincido mucho, comúnmente no nos pasa, coincido con la ley, de que Andrés acaba de cambiarle el tono a la elección. Cuando la elección, precisamente contra mí, pintaba para irse por ahí, por un proyecto económico donde efectivamente no funciona no ha funcionado, no ha dado los frutos necesarios, el de los 37 años contra la opción, cualquiera que sea Andrés, pues tampoco está tan definida, pero hoy lo lleva el debate a un tema de amnistía o no amnistía y les abre la posibilidad total, y coincido ahora con tu gurú Costa Bonino, de que Andrés se auto es el peor enemigo de Andrés Manuel. Andrés, sí, me parece que por ahí va la cosa. Yo creo que MIT va a hacer lo que tiene que hacer y el PRI y los generales del PRI tienen que hacer su parte. A partir de ahí tienen una posibilidad. Si no logran solventar esta primera parte, para regresarme al tema de MIT, si no logran solventar esta primera parte de la selección de todas las candidaturas y que todo el mundo quede contento y se alinee y se cohesione, les va a costar mucho trabajo. Que fíjate una cosa. Si la campaña iba a ser la de Andrés Manuel, con un tema de corrupción. Pero su narrativa era, y lo había dicho, era continuidad contra cambio. Esa era su narrativa hasta hace 15 días. ¿Qué necesidad había, con lo bien que iba, sacando a su esposa cantando con metáforas de la izquierda y que Silvio Rodríguez, y se veían 1970. Tan bonitos los dos, y con sus 10 o 12 puntos arriba? ¿Qué necesidad tienes de meterte en ese debate de si voy a pactar o no con los narcos? Porque si algo va a hacer el efecto que está buscando el PRI con José Antonio Meade, de unir a ciertos sectores del PAN con ciertos sectores del PRI y hacer un llamado al voto útil, es el tema de la lucha contra el narco. O sea, no hay manera. O sea, fíjate cómo está el tema. Se van a hacer los que quieren un modelo de seguridad frente a un narcoestado, y la narrativa de narcoestado encaja directamente con la narrativa venezolana. Acaban de cerrar el círculo. No hay manera de que este señor gane la campaña. Y mira que yo la semana pasada le di todas las flores del mundo. No hay manera. En un estado como Guerrero, además, en donde se le han con lo que eso conlleva, tachado con los Abarca, ¿no? Muy cercano. No, pero ¿pueden cambiar las cosas todavía? Coincido plenamente que fue un grave error el proponer el tema de la amnistía con el crimen organizado, ¿no? Creo que se está metiendo en un tema que no tenía que haberse metido, que es el tema de la seguridad, donde él como persona y como partido no tenía un lastre en ese aspecto, como si el PAN, como si el PRI por este sexenio. Y aparte creo que está alejando a públicos estratégicos que pudieron haber votado por él, particularmente en el norte del país, donde era bien vista la guerra anticrimen del presidente Calderón y que tienen como una expectativa de justicia ante el crimen organizado, ¿no? Pero no es muy temprano todavía como para decir ya la campaña ya
está prácticamente terminada para Andrés Manuel o ya no podría tener ciertos votantes? Digo, de aquí a junio todavía pueden pasar muchas cosas y tenemos una memoria muy corta a veces. Mira, el problema es que son dos personajes tan fuertes que ya... Yo siempre digo que las campañas hay que hacerse y que cada territorio es diferente y que cada campaña es diferente. En este caso, tienes un candidato como Andrés Manuel que tiene 12 años con una postura que muy poco le puedes cambiar. Más bien el que cambia la jugada las 2 o 3 veces anteriores ha sido él, ¿no? Hay muy poco que le puedas hacer. Ya tienes a los que lo quieren y a los que no lo quieren, ¿no? Regresemos un poco al PRI. Y hablabas hace un rato de las posibilidades de crecimiento de Andrés en el norte. Bueno, había un grupo de empresarios, o hay un grupo de empresarios apostando por Andrés, pensando que no había de otra y entonces sí, había que subirse a esa camioneta, ¿no? Cuando finalmente el PRI decide ir por Mitt, meten freno, echan un poquito de reversa y dicen, vamos a ver, ¿no? Porque entonces nos garantiza, el otro, Mitt, nos garantiza un poquito de estabilidad de lo que están haciendo, y a ellos no les ha ido mal, al empresariado no le ha ido mal. México, como quiera que sea, en un sector está creciendo, ¿no? Entonces, eso empareja las cosas. Cuando el tema era corrupción, pones al blanco completamente al hombre bueno, que no tiene un tache de corrupción. No hay cómo pegarle. No le puedes pegar, porque además siempre hay un culpable. Que si esto, Luis, que si el otro, Pedro, que si el otro... me faltan algunos nombres. Pero no los digas. Pero ya. Pero entonces, cuando llevas el tema, esa era la campaña de Andrés, la campaña de corrupción, la campaña de México. El presidente ha dicho, es un mal endémico, ¿no? Dijo presidente Peña, pues sí es un mal endémico del país. Sí, Andrés había entendido perfectamente que eso era, y él significaba esa parte, ¿no? Cuando se regresa y pone en la mesa un tema que no le ayuda para nada, que es más, lo deja fuera de la posibilidad de que alguien, clase media alta, que empezaban a voltear hacia él, digan, no, yo no le entro. Lo hemos vivido en otros países donde nos ha tocado participar. La amnistía no funciona. Siempre lleva. ¿Cómo le vas a pedir a la gente? ¿Cuántos desaparecidos llevamos en el los que esperan a los desaparecidos, ¿no? ¿Cuánta gente, la que ha perdido, amnistía, ha tenido que irse de su casa? Y las autodefensas que le va La que ha tenido que irse de su casa porque los narcos le piden derecho de piso, la que ha tenido que enterrar hijos. Vamos a hacer una amnistía. Vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos en pocos minutos aquí a Cuarto de Guerra. Regresamos rapidísimo a War Room 2018. Aleix, el tema Andrés Manuel. Nadie votaba o nadie manifestaba votar por Andrés Manuel por un tema de seguridad. La gente vota por Andrés Manuel por los programas sociales, por una esperanza de cambio o por el tema de la corrupción, que eran dos temas que tenía él perfectamente encarrilados y que iba perfectamente. Aparte, en su parte económica, pues ya se había estado moderando, había estado hablando con empresarios, había estado integrando el equipo a Romo, o sea, tenía un cambio con respecto a otras elecciones. Pero claro, al final él no puede evitar ser quien es. Y en mitad de una contienda se mete en un tema de seguridad, que es la primera vez en 12 o 14 años que lo oigo hablar de seguridad, y cada vez que habla de seguridad genera un peligro. Y además un peligro real. No es un tema experto en eso, Andrés Manuel. Es un tema experto y aparte va en contra de la clase media, de los empresarios de Monterrey a los que estaba atrayendo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Marina. O sea, la moderación y el respeto a las instituciones, la narrativa esa es totalmente, se viene abajo cuando planteas una amnistía. Señores, las amnistías se plantean contra grupos subversivos al Estado, pero grupos subversivos en otros países, en otros sitios, políticos. El narco no es político, el narco es una organización criminal. No puedes pactar con las organizaciones criminales. Así de sencillo. Pareciera, y ustedes saben bien de estrategia, pareciera que la pregunta no fue casualidad. O sea, no llega un reportero de repente y le pregunta en Guerrero algo que no estaba en la agenda. Y hace poco lo decía José Antonio Meade en un tuit, que era la experiencia y el que sabía contra la improvisación de Andrés Manuel López Obrador. Parece que cuando a Andrés Manuel le preguntas algo que no trae en su agenda inmediata en la cabeza, pues diera este tipo de respuestas. Mira,
Yo creo que, primero, la pregunta en Guerrero, en la sierra, donde el flagelo es impresionante, quedaba, estoy de acuerdo. No veo a muchos periodistas de ahí de Guerrero haciendo la pregunta. Yo creo que esa pregunta pudiera tener una firma, ¿no? Pero efectivamente, a ver, Andrés, lo decía yo la vez pasada que estuve aquí contigo, si nos ponemos a revisar su ejercicio de gobierno, está siempre tapado por su conferencia de prensa en la mañana. Después de su conferencia de prensa en la mañana, ya no te importaba si había luz en Iztapalapa o no. Ya era el pleito de Andrés Manuel con Fox o de Andrés Manuel con el otro personaje que siempre se metía al pleito. El tema de gobernar es un tema muy complicado, y gobernar primero una ciudad como la Ciudad de México o un país como este, también vivieron el proceso este gobierno. No todo era Pachuca y no todo era Toluca. Cuando llegaron a gobernar se dieron cuenta que el país es muy complejo, se les estampó en la cara Ayotzinapa y no supieron cómo hacerlo. Andrés no tiene esa capacidad. Él se monta en su macho y empieza a caminar desde ahí. Yo no veo cómo vaya a salir de esta después de cómo vituperió al ejército, a la marina, a las instituciones, con una propuesta de amnistía. No veo cómo salga. Ahora, hemos hablado de dos personajes específicamente que pareciera van a ser los punteros, o por lo menos ahora en esta lucha por 2018. De Anaya no se ha hablado mucho en estos días, más allá de su video, y el PRD tuitea en la mañana de Alejandra Barrales, que cierra filas con Mancera, Miguel MX para fortalecer al Frente por México. Prácticamente le estamos echando ya se hizo el hoyo y ya lo estamos echando al muerto, que es el Frente por México. Pareciera que no habrá frente. Yo no veo cómo pudieran realmente consolidar el frente de manera efectiva. Yo creo que son dos partidos con dos visiones del país muy distintos. Creo que para variar el peor enemigo del PAN por el mismo PAN, que ya todos están por su lado, los senadores, los senadores de la resistencia panista ya expresando su apoyo. El enemigo del PAN pareciera Anaya más que el PAN a veces como tal. Anaya pareciera que se quiso poner a ser presidente, o a ser candidato. No le dio el capital político para manejar una unidad del partido y mucho menos para dejar una unidad con otro partido. El PRD también tiene su dinámica muy particular. Nunca se definió un mecanismo para darle seguridad a la gente de cómo debe ser la candidatura. Yo no los veo relevantes. Y más ahorita, en el debate que está sosteniendo el país, pues no, realmente no tienen una voz, ni una idea, ni representan. Separados, nada. ¿Para qué les alcanza? ¿Para qué le alcanza el PAN? ¿Para qué le alcanza el PRD? Pues el PRD le alcanza para mantener la Ciudad de México, porque si creo que se va a romper el frente es a nivel nacional, pero en la Ciudad de México ya dijeron todos los partidos que el frente va y ya está registrado, que era lo que Alejandra quería. Ya tiene un frente amplísimo, incluso que puede llegar hasta el verde, que... Digamos que se vieron vivos ahí. Vivísima. Profesional al máximo. ¿Para qué le alcanza, Carlos? Mira, al PRD, yo todavía le doy unas pataditas de ahogado al frente. ¿Por qué? Porque efectivamente, alguien me lo explicaba el otro día. A ver, ¿tú crees que el PAN le va a dejar la candidatura a la presidencia al PRD? Nunca, ¿no? Pero a la hora que nos ponemos a analizar cuál PAN, es donde viene la gran pregunta. ¿Cuál PAN? El de Felipe y Margarita ya no existe. El de Moreno Valle y su grupo cada vez lo veo más lejos, ¿no? El de Madero y Corral, ellos son aliancistas, por ejemplo, Corral, ¿no? Pero el de Anaya, y ahí es donde viene lo que siempre he dicho de, como le dicen en Querétaro, y hoy veía un reportaje de Querétaro, dice, donde viene la inexperiencia del cerillo, ¿no? Para ser dirigente de un partido nacional, jefe de partido, como le llaman ellos, pues tienes que tener un poquito de experiencia, tienes que haber jugado una elección, tienes que haberte ganado algo para poder demostrarles. Me parece que quiso ir imponiendo en vez de ir construyendo. Y cuando impones, comúnmente te caes. Eso le pasó a Anaya. La decisión del PRD hoy, y con el tuitazo de hoy interesante de Alejandra, su despedida, porque hoy se tiene que ir de la presidencia, es aglutinar a todas las expresiones del PRD y decir, vamos con Mancera al frente. Mancera, yo lo veo más quitándole votos a Andrés Manuel.
¿Podría pasar eso? En la ciudad puede ser. Yo creo que Mancera le representa al PRD la gran oportunidad de sobrevivir el 18, de mantener donde pueda sus territorios y de replantearse, mi frase favorita, un nuevo comienzo para la izquierda mexicana. Eso es lo que yo creo que Mancera le da. No creo que le alcance para ganar con el PRD, desde luego lo veo muy complicado, pero creo que le permite al PRD transitar el 18 que a todas luces y desde todos los puntos se veía como la ruta al despeñadero, a perder inclusive el registro en muchas partes. Nos queda poco tiempo. ¿Los independientes? Pues yo creo que no va a pasar. El Bronco es el único que creo que vaya a pasar y la candidata indígena. Creo que Margarita no le va a dar y que si no le va a dar tiene un plan B que se llama José Antonio Meade. Son parientes incluso, ¿no? Son primos. El Bronco sí, va muy avanzado y yo creo que no hay manera que no dejen pasar a la candidata indígena. O sea, no hay manera en este país de que no la dejen pasar. El Bronco va a cancelar la candidatura. Creo que él le va a quitar, si es que logra algo, votos al PRI, no tanto Andrés Manuel. Margarita puede que sí. Y yo creo que más bien lo que son los independientes, incluso el Frente o Anaya, van a hacer un voto que se va a negociar hacia el final de la campaña, ¿no? Esos puntitos extras que ahorita esos 5 puntos no es mucho, pero yo creo que por ahí de junio 5 puntos es la diferencia entre ganar y perder la elección, ¿no? Que ahí se van a consolidar como capital político para intercambio. El único tema con el Bronco es que a la hora que le empiecen a revisar las firmas se me hace que se van a caer algunas, porque pues primero el aparato con el que está construyendo esta recabación de firmas tiene muchos asegúnes. Margarita efectivamente creo que va a jugar a la víctima, no la dejaron llegar a ser candidata independiente y entonces tiene su opción y va a votar por Meade. En el tema de la candidata indígena, yo no veo cómo logre los 800,000 votos. Debería, nada más por mensaje político, por lo políticamente correcto, deberíamos tener una candidata indígena. Creo que sí, pero con esta regla de las firmas no veo cómo llegue. Al final también creo que el pleito por la presidencia se va a definir, o la lucha por los votos es una lucha de 10-12%, nada más. Lo demás ya va a estar muy definido. Está muy repartido. Y creo que al final nos vamos a ir a una elección de 2, como lo veníamos prediciendo desde hace mucho tiempo. Una elección de 2 donde el pleito es 25 de un lado, 25 del otro, y los 5, 6, 7 que puedas conseguir para llegarle al 30-32, y con eso ganas una elección. A mí sí me da un poco me deja un poco de mal sabor de boca que no hayan tenido la capacidad de construir un verdadero frente, porque me parecería que un gobierno de mayoría sería lo que necesitaríamos para el próximo año, para el próximo sexenio. Pero pesaron más los intereses y las operaciones políticas, porque el monstruo tiene manos y las cosas suceden porque alguien quiere que sucedan, no por casualidad. Carlos Mandujano, muchas gracias. Aley San Martín, muchas gracias. Roberto Morris, gracias. Seguramente en otras entregas estaremos platicando con ellos. Hay mucho que contar, mucho que platicar de aquí hasta este primer domingo de julio del 2018. Me despido y que le vaya muy bien.